Tuvo 2 Timoteo 3, 16 y 17, y el mío es 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Y por favor, acompáñenme en la escritura 2 de Pedro, capítulo 1, y comenzando el verso 16, esta es la palabra inerrante de Dios. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí la palabra inerrante de Dios es lo que vemos. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos. Te agradecemos por las Sagradas Escrituras. Te agradecemos por la Biblia en nuestras manos, en el idioma que podemos leer y comprender. Pedimos tu bendición en lo que buscamos exponerla y entenderla en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poder leer y poder digerir esto, y todo para el nombre de Cristo. Amén. John Wesley dijo: si hay un error en la Biblia, puede haber también 1000 errores de igual manera. Si hay una falsedad, no viene del Dios de la verdad. Y yo creo esto. Crecí en un ambiente donde en la casa no teníamos una copia de la Biblia. Un hombre que estudió física en la universidad y matemática, leí la teoría de la relatividad física, las transformaciones grandes y bueno, ya todo el resto. A los 18 años, mi mejor amigo en la secundaria me mandó una copia de John Stott, El Cristianismo Básico, y me dijo: léelo. Y lo hice, y en 2 a 3 días después de leer este libro estaba de rodillas pidiéndole al Señor que me salvara. Era un agnóstico y realmente no le había dado mucho pensamiento a esto, pero nunca había leído la Biblia. La única Biblia que yo conocía era lo que se contenía en el libro de John Stott, y un texto que vino a mí como un martillo de construcción. Vino a mí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar.
Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso lo creí desde ese momento en adelante. Nunca lo dudé. Fue el testimonio del Espíritu de Dios en el mío en cuanto a la veracidad de la Biblia. Y fui al seminario, al seminario teológico reformado. Fui allí cuando el libro de Hamilton estaba, un libro requerido en la doctrina de la Escritura. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, 3/4 de 1.000.000 de palabras en el hebreo, arameo, griego, escrito por 40 diferentes autores en un periodo de 1500 años. Poesía, parábola, sermones, cartas formales, de pacto, tratados, narrativas de viaje, dibujos de arquitectura, evangelio, apocalíptico, inventorios, proverbios, salmos, oraciones, todo lo cual requiere reglas de interpretación. Historia es historia, parábola es parábola, proverbio es proverbio, apocalíptico es apocalíptico. Todo esto exhalado por Dios. Theopneustic, palabra theopneustic, el aliento de Dios. Unas personas en California no conocen nada de esto, pero le voy a decir que una mañana cuando tú exhalas esto, cuando tú exhalas en la mañana, puedes ver tu propia aliento. Tomen la palabra, créanme esto. El texto de Ligon, ¿ustedes saben? El texto de Ligon, el que fuera en esta semana, el texto de Ligon fue eso mismo. Toda la escritura es theopneustos, es el aliento, lo que tú ves cuando exhalas. Dios exhala. ¿Y qué es lo que tenemos? La escritura. El escrito de Pedro, en el contexto de falsos maestros, con vidas inmorales. Bueno, la verdad es que nada ha cambiado mucho. En ese contexto, 3 cosas. Están cansados, si quieren la cena, si quieren un descanso. No voy a ser demasiado largo. Voy a acercarme a varios peligros, sí se los digo. Pero voy a tratar. Y esto fue me lastimé hace 20 años atrás jugando golf. No les miento. Solamente vamos a hablar de 3 preguntas. ¿Qué es lo que Pedro dice que es la Biblia? La respuesta, la palabra de Dios escrita por medio de instrumentos humanos. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios escrita por medio de instrumentos humanos. Hombres hablaron. La doctrina de la inspiración orgánica, usando agentes humanos. Hombres hablaron. Hombres con diversas historias sociales. Moisés en Egipto, por ejemplo, con aquella educación egipcia fenomenal. Isaías. Con aquella dicción exquisita para Jerusalén. Amós de Tecoy, utilizando un hebreo un poco tosco. Diferentes temperamentos, pero sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Piensen en Salomón, piensen en el apóstol Pablo, piensen en Juan, piensen en Jeremías. Diferentes temperamentos.
Pablo siempre correcto en todo lo que hacía, con una opinión acerca de todo. Imagínense ir a Pablo y decirle, Pablo, ¿tienes una opinión acerca de esto? Bueno, no estoy seguro. Cuatro evangelios. Si ustedes visitan Irlanda, vayan a Dublín, van a ver el libro de Kells, una de las maravillas del mundo. Mateo, un hombre. Marcos, león. Juan, águila. Con diferentes características. Isaías, por ejemplo, transformado por la visión de la santidad de Dios en el capítulo 6, refiriéndose a Dios como el Santo de Israel, más que el resto del Antiguo Testamento puesto junto. Jeremías, la introspección de Jeremías. Jeremías, capítulo 20. Vayan a Jeremías y le va a decir, ¿cuál es tu pasaje favorito de la Escritura, Jeremías? ¿Cuál es el pasaje que memorizaste? Job, capítulo 3. Ojalá nunca hubiera nacido. Maldito el día en el cual dijeron, es varón. Se memorizó Job, capítulo 3. Pablo y sus oraciones tan largas con aquellas cláusulas y participios y construcciones. Ese es el apóstol Pablo, utilizando fuentes comunes. Las crónicas, refiriéndose a las crónicas de Samuel o Lucas, con testimonio de una manera cuidadosa e histórica, reportando, viendo la historia de los peloponeses, de la guerra de los peloponeses. Su introducción siendo casi idéntica a esto. La literatura del antiguo Oriente Medio, el estilo del antiguo Oriente Medio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos identificar algunos autores bíblicos con algunos temas? Por ejemplo, cuando pensamos en Ezequiel, pensamos en la gloria. La gloria de Dios. Cuando pensamos en Pablo, pensamos en unión con Cristo. ¿Qué es lo que dice todo esto? Que la revelación no es una revelación toda pareja, sino progresiva. Se desarrolla incluso dentro de los individuos. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, con un hombre más o menos joven, el escrito de un joven como Spurgeon, cuando es en aquellos sermones de Park Street, está combatiendo a los arminianos, pero mientras más pasa, luego tenemos un estilo victoriano y más sofisticado en sus últimos sermones. Comparen Gálatas a 2 de Timoteo. ¿Cuánto ha crecido Pablo? 20 años de ministerio. Él no ha cambiado ni siquiera un hueso teológico en su cuerpo, pero escribe diferentemente. O 2 de Pedro y 1 de Pedro. Cuando yo estaba en el seminario, uno de los ancianos predicó un sermón, el oficio de 2 de Pedro. Aburrido. Respuesta. Pedro. ¿Por qué es 1 de Pedro diferente a 2 de Pedro? Porque 1 de Pedro utiliza un amanuense, Silvano, y en 2 de Pedro tal vez utilizó otro amanuense. O tal vez fue Pedro mismo. Fin de la historia. Hombres. ¿Cuál es el punto? Hombres
hombres escribieron la Biblia y ustedes pueden verlo y escucharlos con esas personalidades, con esas historias de donde proceden. Ahora, mucho se ha hecho de esto en nuestro tiempo, específicamente recurriendo a esta conferencia, porque la conclusión es, Juan, el errar es de humanos. Pero eso prueba demasiado, porque no hay una parte de la Escritura que no sea humana. Cada iota, cada tilde de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es escrita por humanos. Viene por el vehículo, por el instrumento del ser humano. No puede aplicar el principio de que errar es humano y pensar que pueden aplicarlo simplemente a una o dos o tres asuntos en la Biblia. Si errar es humano, entonces toda la Biblia erra. Segunda pregunta. ¿Cómo es escrita la Biblia a través de instrumentos humanos? Y Pedro dice un número de cosas acá. Miremos el verso 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, esto fue traducido de una manera diferente. En la versión King James, por ejemplo, hay una declaración acerca de perspicuidad, de que ninguna escritura debe ser interpretada por un individuo, dando una declaración de perspicuidad, de que la escritura tiene que ser interpretada por el magisterio de la Iglesia en Roma, por ejemplo. Pero en esta transición vamos a ver una traducción mejor, sabiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura proviene, origen, ¿de dónde viene la Escritura? Sabiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura proviene de la interpretación de una persona, de alguien que la inventó, de alguien que se sentó y escribió y dijo, bueno, tengo un buen pensamiento que necesito escribir. No llegó de la mente del hombre, no proviene de la mente del hombre, aun y cuando cada parte de la Escritura es a través del instrumento del hombre. El hombre escribe. Moisés, Isaías, Jeremías, Juan, Pablo, Pedro. Pero no llegó en primer lugar, no proviene de la mente de los hombres. Ninguna profecía. Verso 20. Ninguna profecía de la Escritura. Verso 21. Porque nunca la profecía. Pedro está hablando aquí acerca de profecías en el Antiguo Testamento relacionadas a Jesucristo, porque está hablando acerca de la encarnación y del monte de la transfiguración, el momento cuando el Padre habla a través al Hijo en el monte de la transfiguración, y se está refiriendo a específicas profecías del Antiguo Testamento, o está refiriéndose a la profecía aquí como una referencia a la totalidad de la Biblia. Bueno, podríamos decir cualquiera de los dos. Incluso si tomas la interpretación más angosta de que se refiere solamente acá, no acerca de la totalidad del Antiguo Testamento, sino acerca de específicas profecías en el Antiguo Testamento, el punto que está haciendo, de todos modos, es que estas profecías son parte de la Escritura. Escrituras sagradas. Y lo que es cierto de estas profecías es cierto debido a que son las Escrituras. Ninguna, verso 21, porque nunca la profecía fue traída, producida. Edenco. Hablando acerca de fuente. Es la misma palabra que es utilizada en el verso 17 acerca de la voz del Padre Celestial que Jesucristo escuchó. Esta voz es celestial en su fuente. Así como esta palabra es celestial, está diciendo lo mismo entonces de la Escritura acá. Y luego en el verso 21
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, en lo que fueron llevados, traídos, feromenoe. El mismo verbo que es usado en Hechos 27, cuando Pablo naufraga. Y Lucas lo describe en un detalle increíble, cómo bajaron las cosas para que el barco, la embarcación pudiera ser llevada por el viento. La totalidad del movimiento de ese barco no tenía nada que ver con las personas dentro de la embarcación. Tenía que ver todo con el viento llevando de aquí para allá en la embarcación. Es el verbo que es utilizado acá. Los hombres hablaron, los hombres escribieron y sus personalidades pueden ser vistas. Pero de tal manera que fueron conducidos, fueron traídos, llevados, cargados. Para escribir lo que Dios quería que ellos escribieran, para producir lo que Dios diseñó que ellos escribieran, para cumplir la voluntad divina de Dios y el propósito. Así que las Escrituras es la palabra de Dios en la boca de los hombres, las palabras de Dios al final de la pluma de los hombres. Así que cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Y esto trae la pregunta: ¿es esta una declaración que afirma que fue un dictado? Que la manera de la soberanía de Dios en llevar, traer, cargar a los hombres en la producción de las Escrituras es de tal soberanía que la manera en que se logró esto es a través del dictado. La respuesta a esto es no y sí. En ocasiones fue dictado. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Las 7 cartas de Jesús a las iglesias en Asia Menor, en Apocalipsis 2 y 3, fueron dictadas a Juan, fueron dictadas a Moisés. Y a veces, los hombres escribieron de una asombrosa informalidad. El escritor de Hebreos dice en un lugar, en el capítulo 2, ha sido testificado en algún lugar, como predicadores que dicen y no se recuerdan del lugar exacto, pero esto es lo que la Biblia dice en algún lugar, dice esto. Y podemos hacernos la pregunta: ¿cómo puede Dios supervisar y estar encima de humanos falibles para cumplir su voluntad divina y propósito, para traer una escritura inerrante por la doctrina de la providencia? Es la respuesta. La doctrina de la providencia. Porque está en el mismo lugar como la relación entre Dios y los seres humanos en cumplir su voluntad en cualquier otra categoría de la vida, para que nada pase sin que sea Dios el que lo haya diseñado. Y antes de que suceda, Dios lo ha diseñado que suceda de la manera como que suceda. Y lo que tenemos acá es la doctrina de la absoluta y total soberanía en el cumplimiento, en la traída de la Escritura. Y cuando se niega la Escritura, todas estas negaciones están al final. Son erupciones de orgullo, en rebelión a la noción de la soberanía de Dios en la vida del ser humano. Así, entonces, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, escrita por medio de instrumentos humanos. ¿Cómo es la Biblia la palabra de Dios a través de instrumentos humanos? Por la soberana supervisión de Dios en cada etapa, desde la concepción hasta cuando se completó, para que el resultado sea exactamente lo que Dios quiso que fuera. La Biblia es como Dios quiso que fuera.
Así que una tercera pregunta, entonces. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios escrita? Los hombres hablaron de parte de Dios. Esta es como la Biblia se ve a sí misma. Pedro está hablando acá, en primer lugar, acerca del Antiguo Testamento. Está hablando acerca de la profecía contenida en las Escrituras Sagradas. Sí, con decir el Antiguo Testamento, pero solamente tenemos que ir a 2 de Pedro, capítulo 3, donde Pedro habla acerca de algunos escritos de Pablo, algunos de los cuales contienen cosas que son difíciles para ser entendidas. Y me encanta esto. Me encanta esto. Realmente no sé de lo que Pablo está hablando en Primera de Corintios acerca de la mujer que se cubre. Y he leído cantidad de cosas acerca de esto, pero todavía no sé cuál es la naturaleza precisa de lo que está diciendo. Hay cosas en Pablo que son difíciles para ser entendidas. Lo cual algunas personas dicen, Pedro, toman, así como toman las otras escrituras. ¿Ven lo que Pedro está diciendo? Pedro está diciendo que los escritos de Pablo están en el mismo nivel. El principio del reconocimiento de la canonicidad dentro de la misma vida, mismo tiempo los apóstoles. Pedro está diciendo que la iglesia reconocía la autoridad de Pablo y sus escritos porque están en el mismo nivel como las demás escrituras del Antiguo Testamento. Que la Biblia es la palabra de Dios. 750,000 de palabras. Y asegurémonos, ustedes y yo, estamos enfrentando algo el día de hoy en lo que se refiere como el lenguaje humano llevando una verdad humana, porque los sociólogos postmodernos en el estudio del idioma y la lingüística sugiere que el lenguaje es un producto evolucionario que crece desde lo más pequeño a algo más grande. Es una noción fluida y que el lenguaje mismo, las palabras, son inadecuadas para mantener algo tan grande, un concepto tan grande como verdad divina. Y Pedro dice, cuando ustedes leen la Biblia, ustedes están leyendo la verdad divina. ¿Y cómo llegamos a esto? Dios habla. Y si pudiera tomar prestado de Kent, hay algo del mundo, fuera de este mundo, que entra a este mundo. Dios habla y penetra, entra. Y nosotros lo entendemos porque hemos sido hechos a su imagen. Génesis 1, 26 y 27. Hemos sido hechos a imagen de Dios. Tenemos la capacidad innata de entender la verdad. Entra a nosotros. Pueda que la suprimamos en injusticia, pero la verdad divina penetra, traspasa. Y si me preguntan por qué creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, Jesús. Es como cuando se dice, bueno, la respuesta acá es Jesús. Cuando Jesús habla, Dios habla. Cuando Jesús habla, Dios habla. Él es divino y humano, dos naturalezas en una persona. Solamente hay un Él, solo hay un Él. Cuando Jesús habla, la segunda persona de la Trinidad habla. Cuando Él habló a sus discípulos,
Las palabras divinas, palabras originadas de la segunda persona de la Trinidad, fueron habladas. La Biblia es la palabra de Dios en la boca de los hombres. La Escritura, por lo tanto, puede ser confiada. Y cada cosa que habla, aunque sea incidental, podemos ver en el Nuevo Testamento detalles incidentes que son recogidos. Por ejemplo, Mateo 12:42. La reina del sur visitó a Salomón. Un hecho histórico mencionado en el Antiguo Testamento, pero es recogido en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. O Marcos capítulo 2, verso 25, de que David comió del pan consagrado. O Juan 3, 14, que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. O como Abraham dio un décimo a Melquisedec. O segunda de Pedro, cuando el asno de Balaam habló. Podemos verlo maravillosamente en Mateo 22 y en Marcos 12, cuando Jesús, en los evangelios, vemos que se refiere al oficio de Salmo 110, siendo como David, aquello de lo que tal vez no podemos ver mucho. Pero en esto vemos el Salmo 110, Jesucristo citándolo, diciendo que el Salmo 110 es de autoría davídica, cuando David dice: el Señor dijo a mi Señor. Si fuera otra persona que no fuera David, no tendría lógica. Mi Señor acá está haciendo referencia a Jesús, el Padre hablando a la segunda persona de la Trinidad. Mi Señor dijo, el Señor dijo a mi Señor. Aquellos que dicen el día de hoy que la Biblia está de una manera divina, inspirada, y es como Dios quiso que fuera. Un texto que refleja la autoría humana con toda la tipología que la autoría humana sugiere. Es lo que Pedro dice. Cada parte de la Escritura, la Escritura como tal, los hombres la escribieron en lo que fueron traídos por el Espíritu Santo, cargados por el Espíritu Santo. Fíjense, no es solo 100% humana y 100% de Dios. Eso no tiene sentido, siendo yo un matemático. La relación entre la autoría humana y la autoría divina no es simétrica. Así como la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, como en el texto de Filipenses, Dios, guardad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y hacer según su buena voluntad. 100% tú y 100% Dios, pero no comparamos manzanas con manzanas acá, se lo digo. ¿Cuál es tu 100% en comparación al 100% de Dios? Así que la relación acá entre la autoría humana y la autoría divina es asimétrica. El punto que creo que Pedro está tratando de hacer acá es que ustedes pueden confiar en la Biblia. Y fíjense el contexto en el cual es dado. Él habla
acerca de la encarnación. Regresamos al verso 16 porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está diciendo, hablando acerca de la encarnación, y está hablando acerca del monte de la transfiguración, y está diciendo: en el monte de la transfiguración yo estaba ahí. Tuve uno de esos momentos raros anoche, cuando Mark Dever se refirió a habiendo conocido a Stephen Hawking. Y saben se lo encontré en varias ocasiones. Esta persona tan extraordinaria, pensé yo. Yo pensé que estaba alardeando, le voy a decir. Mi querido amigo Sinclair Ferguson, que está sentado acá, tiene una historia acerca de cómo pasó una semana con... Y necesito poner bien esto. Como uno de sus trabajos como administrador en la iglesia de Escocia, no sé cómo se hace esto, pero su majestad le habló, pasó y le dijo: Sinclair, necesito que vengas el fin de semana para... Él les puede contar la historia de cómo pasó el fin de semana con la reina. Le encanta contar esta historia. Y él es modesto acerca de esto. No como... Mire, yo no tengo ninguna de estas historias. Me encantaría decir esta historia, que pasé el fin de semana en Balmoral, en el castillo con la reina. Tuvo una barbacoa con la reina. Sí, lo hizo. Me lo ha contado muchas veces me lo ha contado. Bueno, Pedro tiene una historia que a Mark Dever y a Sinclair Ferguson lo deja pequeños, lo bota. ¿Quién no ha pensado acá en el tiempo de Navidad? ¿Quién no ha pensado en una noche de Navidad? Me hubiera encantado haber estado ahí. Me hubiera encantado haber estado en el pesebre, en esa área, o en el lugar a donde estaba. Solo allá atrás, en la parte de atrás. Nada como tener una barbacoa con la reina, pero solamente allá atrás, que nadie sepa, solamente verlo con mis propios ojos. Al bebé Jesús ahí en ese pesebre. ¿A quién no le hubiera gustado estar en el monte con los 3 discípulos, Pedro, Jacobo, Juan? Y algo pasa al cuerpo físico de Jesús. Y algo trascendente pasa. Hay una gloria, un resplandor. La majestad de Dios viene, y hay una voz del cielo que habla, una voz audible: este es mi hijo amado. ¿Saben qué es lo que estás haciendo? Bueno, ¿qué hiciste la semana pasada? Bueno, la semana pasada estuve en el monte con Jesús. Pero fíjense, el punto de Pedro acá es impresionante. El punto de Pedro es impresionante acá. Verso 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pedro está diciendo, la manera como puedes estar seguro es que ustedes vean lo que yo vi. Necesitan una visión, amigos.
Necesitas un bautismo del Espíritu Santo que te lleve fuera de este mundo. Escríbele así como Pablo en Corintios 12, en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no sé. Pero, ¿qué es lo que Pedro dice acá? De toda la seguridad que ustedes necesitan, la tienen justo acá, en las Escrituras, la cual, verso 19, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Una lámpara de lo que hablamos en esta mañana. Una antorcha. Hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hicimos referencia al número 24 en uno de los oráculos finales de Balaam. ¿Qué pasa después? Viene la oscuridad. Es esta una referencia probablemente a la segunda venida, el final. ¿Qué es lo que tenemos hasta que Jesucristo venga entonces nuevamente para que nos dé seguridad y convicción y ayudarnos en todas las pruebas de la vida? ¿Qué es lo que tenemos en las dificultades? La Biblia. Deberíamos entonces de prestarle atención. Queridos amigos, hermanos pastores, el mensaje de Ligon en esta semana me trajo tanta convicción a mi corazón. Tengo tanta propensidad, soy tan propenso en mi corazón a cambiar mi punto de vista con respecto a la vista para acomodar mis pecados. La herejía trae inmoralidad, pero la inmoralidad también trae la herejía. ¿Estás siendo tentado en tu exposición a tomar una línea más suave porque tu conciencia te condena y tu corazón te condena? Haríamos bien en prestar atención a la autoridad, confiabilidad e infalibilidad e inerrancia de las Sagradas Escrituras. Es todo lo que tenemos y es todo lo que necesitamos. Así que, como hemos escuchado varias veces en esta semana, ¿qué es lo que necesito el domingo en la mañana? ¿El domingo por la tarde? ¿O el miércoles por la noche? ¿O cuando alguien viene con problemas terribles y dificultades, buscando una palabra de consuelo y de seguridad y estabilidad? Y Pedro dice, tienes este libro, porque ninguna profecía fue traída por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tienes la Biblia. ¿Y sabes lo que dijo Lutero? Y lo escuchamos. Yo no hice nada. Dios lo hizo todo. Y el tener esa confianza, esa seguridad en lo que la Biblia es y lo que la Biblia puede hacer en la vida de los hombres y mujeres. Y aquí está entonces nuestro encargo. Como Pablo dijo, no he negado en decirles
todo el consejo de Dios. So preach the word. Así que predican la palabra, All of it. toda la palabra. Read it. Léanla. I love the fact that Me encanta el hecho de que Mark Dever ayer leyó el Salmo 119. Te lo tengo que confesar. I have to confess. Tengo que confesártelo. Verse 3, I thought to myself, Cuando ya íbamos en el verso 3, yo pensé, no se lo va a leer todo el Salmo. No se lo va a leer todo. oh, tell me you didn't. Oh, dime que no pensaste eso. He could have just Él pudo haber leído ese salmo y se hubiera sentado y hubiera sido un sermón de 10 minutos. La extensión hasta la cual nosotros creemos que cada palabra del Salmo 119 es fuego. Father, we thank you Padre, te agradecemos. for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for the Bible. Gracias por la Biblia, gracias por ese momento en nuestras vidas cuando venimos por primera vez a confiar en ella. Thank you for the Gracias por el ministerio del Espíritu Santo, ese testimonio interno del Espíritu Santo, convicting us convenciéndonos en cuanto a la naturaleza inerrante de la Escritura. Perdónanos por tiempos en los cuales to accommodate us. hemos acomodado nuestros pecados. We have not lived up to that Mm, conviction. No hemos vivido esta convicción. A la altura de esta convicción, concédenos arrepentimiento. Eso es lo que oramos. Y Señor, que podamos ser capacitados para decir al final de esta conferencia, oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación de día y de noche. So hear us, Lord, we ask it for Jesus' sake.